En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo, siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta noche santa en la que nos encontramos aquí en la Iglesia para celebrar el nacimiento de Cristo, los cristianos venimos a dar gracias a Dios. A dar gracias a Dios porque su amor y su misericordia es mucho más grande que nuestra pequeñez, miseria y que nuestro pecado. Creemos en un Dios que es misericordioso, en un Dios que se apiada de nosotros, en un Dios que tanto nos ama, que envía a su Hijo al mundo para que Él pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Quizás el Señor podía haber seguido otro camino distinto al de la encarnación para salvarnos, pero quiso demostrarnos que su amor era tal que permitió que su único Hijo, sin dejar de ser Dios, asumiera nuestra condición humana. Una locura que solo se puede entender desde los ojos, desde el corazón, desde la fe de una persona enamorada. No se entiende desde la razón. Es una locura que el Todopoderoso se haga pobre, que aquel que creó todo de la nada se haga como nosotros, criatura. Es una locura que solo se entiende desde el amor. Y por eso los cristianos nos arrodillamos solo ante Él, porque es el Señor, porque es el dueño de todo lo que existe y porque además nos ama mucho más de lo que podemos llegar a entender o comprender. Dios te ama. En esta noche santa recordamos a tantos que sufren, tantas personas. Aquí en España hace 2 meses, en una zona riquísima de nuestro levante español, la Dana, las inundaciones, se llevaron por delante multitud de personas y muchas economías. Y aquello nos enseñó la fragilidad del ser humano, porque no ocurrió en países donde no hay infraestructuras, ocurrió en un país donde hay una calidad de vida excelente. Pero aún así, nosotros no somos los señores del mundo, somos meras criaturas. Por pecados de unos o de otros, por falta de previsión, por no crear infraestructuras, por todo lo que todos sabemos, al final ocurrió lo que todos sabemos. Y aquella desgracia, nos hace darnos cuenta de que solo Dios es el Señor. Pero, aun con todo aquello, nosotros los cristianos tenemos esperanza.
Tenemos esperanza porque creemos en el amor de Dios. Tenemos esperanza porque creemos en la vida eterna. Tenemos esperanza porque Cristo se ha convertido en el puente que nos da acceso a la vida eterna. Esta vida pasa. Nuestros seres queridos fallecen. Las personas se enferman. Muchas veces se aprueban leyes que van en contra de la dignidad de la persona. ¿Cuántos asesinatos al cabo del año se producen en nuestro país haciendo uso de un mal llamado derecho, el derecho al aborto? ¿Cuántos miles de muertos, de asesinatos, que no han tenido lugar en batallas ni en guerras, sino simplemente en el seno materno de unas madres que no gestan, que no entregan al final a sus hijos a la vida? En este mundo enfermo, nosotros tenemos que llevar esperanza. La esperanza del amor de Dios, la esperanza del Hijo de Dios que nació para salvarnos, pero que no utiliza los métodos que utilizamos los seres humanos. Ninguno de nosotros hubiera permitido que su único hijo se hubiera hecho hombre. Ninguno de nosotros. Y ninguno de nosotros hubiera permitido que su único hijo, lo más precioso, muriera en la cruz para salvarnos. Con razón dice la Escritura, en verdad quizás alguien entregue la vida por un justo, pero por un pecador, ese es Dios. El único Dios, el Dios revelado, el Dios que se da a conocer al mundo mediante la revelación al pueblo de Israel, es el Dios del amor, de la misericordia y del perdón. Es el Dios de la vida eterna. Quizás a veces no comprenda sus planes. En muchos momentos no comprenderemos por qué tenemos que aceptar ciertos acontecimientos que nos hacen daño. Muerte, enfermedades. Confía. Confía en la respuesta de Dios, que te dice te amo. Confía en la respuesta de Dios que te dice, mira mi hijo, por ti se hizo hombre, por ti subí a la cruz, por ti afrontó los problemas del mundo para hacerlos suyos, para que no estés solo, para que experimentes su amor, para que comprendas que Dios actúa, no como los hombres, sino como Dios, pero actúa. Aquellas palabras que Isabel le dijo a su prima María, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Hoy más que nunca el mundo necesita ese testimonio de esperanza. Te necesita a ti. Te necesita a ti que trabajas en tu empresa, que eres padre o madre de familia, a ti que eres novio, que tienes tantos proyectos en tu vida. Necesita que tú seas testimonio de esperanza en el mundo. No porque no tengas problemas o dificultades, que los tienes. No porque comprendas siempre el porqué de las cosas y los planes de Dios, que muchas veces no los comprendes, sino porque tienes la certeza y sabes que no estás solo, que Dios te ama y que el Señor sale a tu encuentro en cada persona y en cada acontecimiento de nuestra vida, para consolarnos, para ayudarnos a saber el camino que tenemos que seguir, para sostenernos en los momentos de dificultad. Pero tienes que creer en Él. Y creer en Él no significa solo venir cuando tienes que pedir. También tendrás que venir a pedir, porque Dios es tu Padre. Pero tienes que venir también a dar gracias. Tienes que venir a encomendar las necesidades de los que no creen como tú sí que crees, de los que sufren y ante las cruces y dificultades no tienen esperanza, porque no tienen fe, porque no creen en el Salvador del mundo, porque no han experimentado el amor de Dios. Decía el Papa emérito Benedicto XVI, antes de fallecer, que uno no se hace cristiano por una decisión filosófica, intelectual o moral. Se hace cristiano porque se encuentra con alguien que es Jesús, el Hijo de Dios. Se hace cristiano porque experimenta el amor de un Dios que le dice te quiero, el amor de un Dios que es el Padre, de la parábola del Hijo pródigo, y que aunque el Hijo no se lo merezca, porque lo ha recuperado con vida, da una fiesta. Porque lo ha recuperado con vida, mata al ternero cebado,
porque lo ha recuperado con vida, se siente dichoso y feliz. El Dios cristiano no es el Dios del rencor, es el Dios del amor. No es el Dios justiciero, es el Dios de la misericordia. Es el Dios de la justicia, pero no de la justicia de los hombres, de la justicia de Dios, que no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Y el mundo necesita esperanza. El mundo que aprueba leyes que van en contra de la dignidad de la persona, aprobando el aborto, la eutanasia, la experimentación en embriones. Este mundo necesita esperanza. Y este mundo donde hay tantas guerras y violencias necesita esperanza. La esperanza del amor, la esperanza del Dios Todopoderoso que se hace pequeño y pobre para que creas en Él. Y por lo tanto, creer en Él no es solo venir a pedir. Creer en Él es abandonarte en Él, es abrir tu corazón, es creer que Él te quiere a pesar de tu miseria y que cuando caes, Él nunca se aleja de ti. Está ansioso porque espera que vuelvas, porque quiere tu bien y no tu condenación. Y creer en Él significa creer en las armas que Él utilizó. Eso que Él le dijo a Poncio Pilato: yo para esto he venido, para ser testigo de la verdad. No utiliza las almas de los poderosos, la arrogancia, la opresión, la tiranía. Utiliza el amor, la entrega, el sacrificio. Este es el Dios verdadero, el único Dios que se hace pobre para compartir su riqueza con cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos aquí? En el día 25, a las 12 de la noche, para dar gracias a Dios, para darle gracias porque ha venido en nuestro auxilio y para decirle: Señor, me fío de ti, confío en ti y aquí estoy. Soy polvo, como decía Quevedo, pero polvo enamorado. Puedes contar conmigo, con mis pocas fuerzas, pero con mi amor y mi corazón lleno de deseos de amarte cada vez más. Caeré, pero me levantaré porque me fío de ti. Caeré, pero me levantaré porque confío en tu misericordia. El Dios cristiano es el Dios que comenzó en nosotros la obra buena, nos hizo a su imagen y semejanza, y que la llevará a término si creemos en Él, si abrimos nuestro corazón al Señor, si nos fiamos de Él. Y si utilizamos las armas no de los poderosos, sino de Dios, el amor, la entrega, el perdón y la misericordia. En esta noche santa venimos a decirle al mundo: estamos aquí no perdiendo el tiempo, sino estamos aquí conmemorando, rememorando, actualizando aquel acontecimiento tan importante por el que entró la vida en el mundo, el nacimiento de nuestro Salvador. San Pablo les decía a los de Tesalónica: no quiero que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os comportéis como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, la que nace de saber que Dios actúa. No es un Dios que juega con los hombres, es un Dios que entrega la vida de su Hijo para salvar a los hombres y que por lo tanto nos enseña que aquel que pone en Él su esperanza no se verá defraudado. Sed testigos en medio del mundo, expresar ante el mundo que habéis encontrado al amor, que tenéis esperanza porque Él os sostiene y que este mundo pasa, pero después de esta vida Dios Padre nos espera con los brazos abiertos. Nació pobre para compartir su riqueza con nosotros. Aprende a mirar con sus ojos, a ver como Él ve, a no sentir odio ni rencor, sino al contrario, amor y misericordia. El mundo necesita esperanza, la que nosotros tenemos porque hemos tocado el amor de Dios. Que el Señor pueda contar con nosotros. Nos ponemos en pie.